Buen día tenga cada una de ustedes. Mi nombre es Kimberly Tórtola. Soy epicista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida al taller del día de hoy. Este taller tiene el título Exceso de información en la adolescencia. Comenzaremos con conocer un poco más sobre el exceso de información. En este caso, como les digo, el exceso de información se le conoce como infoxicación. Y pues es el fenómeno que surge por los avances tecnológicos en nuestro día a día, en el cual la cantidad de información que recibimos llega a superarnos y nos satura. Es decir, rebasa nuestra capacidad de asimilación. Cuando no estamos preparados para algo, cuando tenemos como cierto límite y nos sobrepasamos, entonces no podemos asimilar. Llega un punto en el cual no podemos entender más allá. Entonces esta capacidad analítica que es individual debe considerarse ante esta información, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué mucha información es algo malo? Cuando decimos exceso de información es porque es demasiada, es más de lo necesario, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, pero sí, mientras más mejor, ¿no? Y por eso es, ¿por qué mucha información es algo malo? Si la información es algo que a mí me ayuda, porque me ayuda a conocer, me ayuda a saber un poco más de distintos temas. Pero cuando ya es mucho, ya puede convertirse en algo negativo. Y para comprender por qué mucha información es negativa, debemos primero entender cómo es que funciona la información que llega a nosotros. En el día a día, pues buscamos obtener datos relevantes a nuestros contextos, a lo que vivimos el día, en su caso a lo que ustedes están aprendiendo en el instituto, a los temas que están pues estudiando, ¿verdad? Entonces buscan obtener datos relevantes a esos contextos, a esos intereses, porque también buscan información sobre su música favorita, sobre series que a ustedes les gusta, ¿verdad? Alguna situación social o algo relacionado a la salud, o algo relacionado a la economía, ¿verdad? Y esto lo hacemos a través de una sección de noticias en el computador o en el celular o en alguna red social, porque además ahora tenemos tantas aplicaciones o tantos lugares en donde buscar. Ya no solo es de ir a, por ejemplo, Wikipedia, de ir a Google y escribir lo que queremos saber, sino que también ya podemos recurrir a otras redes sociales como Facebook, Instagram o muchas otras plataformas a las cuales podemos acudir, ¿verdad? Entonces en el día a día estamos siempre buscando obtener datos relevantes. Esto lo podemos ver también en YouTube, lo podemos ver en Google, lo podemos ver en Facebook, en diferentes historias, en diferentes publicaciones que se hacen, ¿verdad? Todo como en base a distintos temas. Algunos pueden ser como temas de nuestro interés, algunos pueden ser temas que nosotros estemos buscando y conozcamos, y otros pueden ser temas nuevos, temas que tal vez vimos el título y eso nos llamó la atención, o alguna imagen que hizo referencia a algo que tal vez a mí me impactó y ya llamó mi atención y yo quiero seguir conociendo acerca de esto, ¿verdad?
todo este proceso hace que cada persona, cada usuario, cada persona que utiliza un dispositivo que buscaba saber sobre una información, si era verdad y en qué consistía, termina entonces con una avalancha de contenido, incluso de otros tiempos, de otras realidades en el mundo, ¿verdad? Entramos por algo inicial y ya allá adentro pues nos llenamos de muchas cosas. Y no todo esto siempre es verídico, no todo esto siempre es cierto. Vemos a veces un video de un tema en especial y lo vimos porque nos llamó la atención. Entonces ya nos empiezan a llegar a bombardear videos, a anuncios y todo sobre eso que vimos, ¿verdad? Entonces a veces tal vez solo porque alguien nos lo mandó lo vimos y porque quería que lo viéramos y lo vimos, pero no es de nuestro interés, pero ya nos empieza a llegar más información sobre esto, ¿verdad? Todo eso también tiene mucho que ver con esa sobreinformación. Y así, toda esta búsqueda que se realiza en la internet deja de ser un suceso activo y termina convirtiéndose en algo pasivo, donde la persona, el usuario que está accediendo a internet es impactado por más y más información sugerida, y que no es información que estamos buscando, sino que es información que nos están sugiriendo de acuerdo con el historial de la búsqueda, como les decía, o con las consultas que solemos hacer a veces solo por una vez, solo porque tenemos curiosidad, y ya las sugerencias empiezan a llegar. Y así es como funciona también esto de la información que manejamos en internet, y que esa información o que este manejo lo estamos realizando día con día. Cuando se maneja una gran cantidad de información, muchas veces se va a sentir que no se puede con una carga muy grande, y esto podría generar ansiedad u otras consecuencias también en nuestra salud mental. Este exceso de información también puede ocasionar algo llamado fake news. ¿Y qué son estas fake news? Bueno, esto es en inglés, pero en español significa noticias falsas. Y esto se produce debido a que muchas páginas no verifican la información que difunden, y las personas leen, creen y además comparten algo que no es verdad. Y entonces esto se vuelve un círculo, ¿verdad?, en el cual una persona lo envía, lo comparte también, y de ahí otra persona también lo va a ver y va a pasar así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estas son noticias falsas que alguien crea, y siempre han existido estas noticias falsas, estas noticias que son engañosas, pero a partir de que pues surge internet, ¿verdad?, y que hay nuevas tecnologías de comunicación e información, estas fake news, estas noticias falsas han crecido a lo largo y ancho del planeta, ¿verdad? Este término de fake news es utilizado para conceptualizar, para llamar así, la divulgación de estas noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Ha sido pues una problemática también, ¿verdad?, del exceso de información, las noticias falsas y engañosas, que por ejemplo a veces nos llega una publicación en Facebook de alguna noticia, ¿verdad?, que nosotros no sabemos realmente si es cierta o no,
pero nos impacta o creemos que es importante que otras personas lo sepan y entonces la compartimos. Y mis amigos que ven mi contenido, que ven mis publicaciones, al ver que yo lo estoy compartiendo, también lo van a compartir, lo van a seguir llevando a más personas, ¿verdad? Sin importar si es cierto o no es cierto. Y entonces esto ya lleva preocupación a otras personas. Y también puede generar ansiedad a esas otras personas, ¿verdad? Y así es como esto, hacer algo bueno o haberse creado para algo bueno, para funcionar como una herramienta que nos sirve como herramienta y la utilizamos también para cosas buenas, puede convertirse en algo negativo, en algo que puede traer otras problemáticas, ¿verdad? Esto influye de distintas formas, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Y así, dentro de estas noticias falsas, existen también tipos de información falsa, ¿verdad? Y la primera de ellas es la sátira o parodia, ¿verdad? Que es como hacer comentarios de burla, ¿verdad? Hacia distintos temas que a veces son temas importantes, que son temas serios, pero que se maneja con parodia, con bromas, ¿verdad? Y otras sátiras, ¿verdad? No pretende causar daño o engañar, ¿verdad? Pero puede tener otros fines dependiendo de la persona que está realizando esta información. También están los contenidos engañosos, ¿verdad? Y estos se tratan del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. Puede crearse un contenido en donde a mí una persona, por ejemplo, no me agrada y yo pueda crear un contenido que sea falso, que sea un engaño en donde yo haga quedar mal a otra persona. Y esto es parte también de la información falsa, de las noticias engañosas, ¿verdad? También está el contenido impostor. Este es el tipo de información que va a venir a suplantar, a ocupar el lugar de fuentes que sí son genuinas, ¿sí? Es un contenido impostor, que tal vez hay un tipo de información que es genuina, pero este va a ir a ocupar su lugar. Y esto pues se ha visto también con distintos temas, no solo temas de farándula, de gente famosa, sino que también con temas que son de interés de la sociedad de nuestro país, ¿verdad? Hay también contenido fabricado. Este contenido pues es contenido nuevo, ¿sí? Que es predominantemente falso. ¿Sí? Puede que tenga así como ciertos fragmentos de información que sí es real, pero está rodeado de mentiras, ¿verdad? Para engañar y perjudicar también a una persona, a una institución, a una fábrica o qué sé yo, ¿verdad? Hay también conexión falsa. Dentro de estos tipos de información falsa está la conexión falsa, que es cuando los titulares, que es como el título, ¿verdad? Las imágenes o las leyendas no confirman el contenido, ¿sí? No hay una confirmación de que lo que se está diciendo es real. Puede que el contenido, la información que se esté brindando vaya en relación a un tema y la imagen que se está proporcionando no sea
respecto a esto, sino que se ha tomado de otro lugar, y entonces ahí ya hay una conexión falsa. También puede darse lo que es el contexto falso, que es cuando el contenido genuino, verídico, se difunde con información de contexto falsa. También, o sea, el contenido genuino, la base de la información es verídica, pero el contexto, o sea, el entorno, el lugar en el cual se está dando la información, esto no es cierto, ¿verdad? Ahí sí que se está maquillando, como dicen, la información a conveniencia de una persona. También está el contenido manipulado. El contenido manipulado es cuando la información o imágenes verídicas, genuinas, se manipulan para engañar. Y esto es algo que se ve constantemente, que se ve mucho, que suben la fotografía de alguien y por ejemplo, últimamente se ve que suben la fotografía de alguien que está embarazada, pero no es que esté embarazada, sino que está editada para que se vea que la persona está embarazada. O así, imágenes que se ven que está haciendo algo o está en un lugar, pero es por ejemplo Photoshop o algún otro editor de imagen en donde pues ya se cambia el fondo, qué sé yo, y ya está manipulada la imagen para hacernos creer algo que no es. Bien, ¿y qué tipo de soluciones se le pueden dar al exceso de información? Les invito a que vayan ustedes también haciendo un análisis e ir también proponiendo qué tipo de soluciones ustedes le darían a las personas que padecen de este exceso de información. Bueno, es que existen metodologías, existen sistemas para poder resolver este problema de una forma más optimizada, ¿verdad? O sea, que podamos tener una mejor calidad de solución, ¿verdad? Pero las tecnologías, o hay que tener esto consciente, las tecnologías avanzan día a día. La información surge día a día, lo que significa que van a llegar más datos, más información a cada momento de distintos temas. Pero esto no significa que debamos asustarnos por eso, ¿verdad? Porque esto es algo que no va a cambiar, que va a seguir de la misma forma y cada vez vamos a tener más información. Y no tenemos que asustarnos por esto, porque una de las soluciones es esa, es hacernos conscientes, es saber que la información va a estar allí, pero no depende de la información, depende de nosotros. ¿Cómo vamos a tomar esta información? Tenemos que aprender a seleccionar la información que vamos a tomar, que vamos a leer, que vamos a consumir cada día, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender a moderar, ¿sí? A moderar esta información, a que por mucha información que me vaya llegando, yo voy a irlo tomando con calma y no me voy a creer inmediatamente toda la información que se me dice. ¿Sí? Tenemos que aprender también a investigar, no quedarnos con la primera cosa que nos dicen, sino que ir más allá, ver si es cierto, si no es cierto, qué otra información existe, porque no solo hay una, sino que hay distintas versiones. Entonces tenemos que ver todas y nosotros armar nuestra propia versión, ¿verdad? La solución
es esta, es que hay que entender, hay que aprender a utilizar correctamente los medios digitales, ir gestionando la cantidad de información que consumimos. Esa forma de cuidarnos está en nuestras manos. Y sí, también está en manos de nuestros padres, está en manos a veces de nuestros docentes y de otras personas, pero principalmente está en nuestras manos, está en nosotros, porque a la edad que ustedes tienen, ustedes también ya pueden ir sabiendo que está bien o que está mal. ¿Sí? Ya pueden también ustedes ser parte de las personas que les cuidan. Recuerden que un adolescente se comprende desde los 13 años hasta los 18 años, que es cuando ya se cumple la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces muchas o la mayoría de ustedes aún son adolescentes, alguna que otra pues tal vez ya no, pero también es importante que sepan sobre esto, ¿verdad? Entonces, la infoxicación en la adolescencia es importante porque en la adolescencia o la adolescencia es un cambio en el ser humano que produce una nueva concepción del mundo, una nueva forma de ver el mundo interior y exterior. Esencialmente una época de cambios que trae consigo enormes variaciones o cambios físicos, cambios emocionales que van transformando a la niña en adolescente para que después ya pueda ser un adulto o una adulta, ¿verdad? Es aquí en la adolescencia en donde se define lo que es la personalidad, se construye lo que es la independencia y se fortalece también la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad del niño, del ser infantil, de la persona que va quedando atrás, corta con esos comportamientos, con esos valores de la niñez y comienza a construirse, a formarse un mundo nuevo y propio para lograr esto. El adolescente todavía necesita apoyo de la familia, necesita apoyo de la escuela, de los docentes, de la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje y eso es algo que no se nos dice, pero ustedes todavía están aprendiendo, ¿sí? Las y los adolescentes pues han incorporado, han ido tomando en su vida cotidiana el uso de las tecnologías y por eso es que este tema es bastante importante en esta etapa, porque es cierto que se utiliza como una herramienta de trabajo para sus estudios, también una herramienta de socialización, para poder ustedes interactuar con sus amigas, con sus amigos, con sus compañeros de clases, porque están en esa etapa en la cual es importante esa interacción. Y más con todo esto que ha pasado con la pandemia, ¿verdad? Se ha hecho necesaria la comunicación a través de estos medios tecnológicos, ¿verdad? Entonces es una herramienta de trabajo, de socialización e interacción dentro del contexto, del entorno social y educativo. Y pues no solo una herramienta para trabajar, sino que también es una herramienta para comunicarnos, no solamente con amigos y amigas, sino que también con los padres, estar en contacto, ¿verdad? Y por eso es que también es muy útil. Al ser la tecnología
una herramienta que nos facilita información. También, como les mencionaba, se convierte en un medio que nos está transmitiendo información constantemente. Todo el tiempo que estamos ante un dispositivo, este nos muestra tanto lo que queremos ver relacionado a lo que ya conocemos, como también temas que desconocemos por completo, ¿verdad? Y aquí es donde entra un tema bastante importante, que es la identidad. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo, y estos rasgos caracterizan al sujeto o a la persona frente a los demás. ¿Sí? Entonces es un conjunto de rasgos, de características propias, o sea, son mías y me hacen distinta a la persona que tengo al lado, distinta incluso a mis padres, a mis hermanos, porque son propias. ¿Sí? Y cada persona piensa de distinta forma y actúa de distinta forma. Y eso es lo que nos hace ser únicos, eso es lo que nos caracteriza. Es importante saber que para formar esa identidad hay algunos factores que intervienen. Hay factores que intervienen en la identidad. Uno de ellos es el autoconcepto. Y el autoconcepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma. Es, por así decirlo, la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos, que no es una imagen solamente visual, no es solo verme un espejo y crear la imagen, sino que también se trata del conjunto de ideas que creemos que nos definen como personas, ¿sí? Es todo eso, es tanto algo externo como interno, verme mis características físicas como mis características internas, mis cualidades, mis defectos, todo a totalidad, ¿verdad? Ese es el autoconcepto. La autoimagen también es un factor muy importante dentro de la identidad, y que es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Esta autoestima es una evaluación perceptiva de nosotros mismos, es lo que percibimos de nosotros, o sea que incluye los pensamientos que tenemos de nosotros mismos. Hacer esa evaluación de nuestros pensamientos sobre nosotros, de los sentimientos que tenemos sobre nosotros y de ciertos comportamientos que también tenemos hacia nosotros mismos. Y a veces tiende como a confundirse autoconcepto y autoestima, porque a veces tienden a pensar que es lo mismo, porque sí son muy similares y uno requiere del otro para coexistir. Pero la diferencia es que el autoconcepto es la imagen que yo tengo de mi persona y la autoestima es la evaluación que yo hago sobre mi persona. Esa es la diferencia. Autoconcepto es la imagen, autoestima es la evaluación. Ambas sobre mi persona, ¿verdad? Por eso es auto, hacia mí mismo, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo definido mi autoconcepto, si yo no tengo definida esa imagen de mí misma, no voy a poder realizar una evaluación sobre ese autoconcepto, sobre mí misma, ¿verdad? Y por eso es que ambas son muy importantes para definir nuestra identidad. Y también el ambiente familiar, que como lo había mencionado hace un momento, pues este es muy importante porque es el primer grupo, la familia es el primer grupo en el cual nosotros compartimos,
¿sí? Es el lugar en donde nos... donde influye lo que es la convivencia familiar, lo que es la relación que se tiene con cada uno de los miembros de la familia, la forma en que nuestros padres nos han criado, la cultura que se nos ha enseñado, los valores, las creencias, las costumbres. Todo esto que viene del ambiente familiar también es muy importante en mi identidad porque desde pequeños esta se va formando, ¿verdad? Entonces esto es lo que traigo. Cuando uno es adolescente es como, bueno, esto es lo que traigo. Y aquí ya veo si cambio cosas o si hay cosas que yo decido mantener, ¿verdad? Y por último, dentro de estos factores está el ambiente social, el ambiente sociocultural, ¿sí? Que el ambiente sociocultural pues es el fruto, ¿verdad? de la interacción entre características personales de sus grupos, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque cada familia, como les digo, es un grupo y establece características. Cada familia establece sus propias características. Y por ejemplo, cuando ustedes van al instituto, van a convivir con distintas compañeras. Cada compañera viene de un grupo distinto y tiene características establecidas en esa familia distintas a las de ustedes, a las de cada uno. Y estando allí, ustedes interactúan. Esas características interactúan, van conociendo sobre las costumbres de alguien más, sobre su cultura. Ellas van aprendiendo también de la cultura de ustedes. Y así es como esas características interactúan. A veces una compañera tiene ciertos hábitos que yo no tengo, pero me llama la atención, me provoca interés, entonces decido ir adoptando esas costumbres, esos hábitos, porque me gustan, entonces lo estoy haciendo parte mío y también algunos pensamientos también se van adoptando. Y todo esto va formando mi identidad. Y a veces es confuso porque pensamos, bueno, es que esta persona es mi amiga, por ejemplo, y piensa distinto a mí, pero a mí me agrada y no quiero que se moleste conmigo, entonces a mí no me gusta, por ejemplo, el grupo que ella escucha, pero no quiero que me guste, quiero adaptarme a lo que a ella le gusta, entonces por eso lo voy a hacer. Pero ahí es donde hay un error, o sea, estoy tomando algo que es de otra persona, pero no me pertenece. Y aunque no me guste todo lo que a esa persona le gusta, no quiere decir que no voy a poder convivir con ella, no voy a poder interactuar con ella. No es así. Aunque pensemos de forma distinta, aunque nos gusten cosas distintas, podemos convivir, porque cada persona tiene una personalidad, una identidad distinta. Pero esto es lo que nos hace ser únicos. Esto es lo que nos diferencia de los demás. Y aún así podemos seguir conviviendo con los demás. Ahora, importancia de conocernos y aprender acerca de sí mismos. Si nosotros sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras cualidades y también cuáles son nuestras debilidades, podremos mediar mejor la información que pueda llegarnos. Seremos capaces de evaluar si esta información la adoptamos, la tomamos y la hacemos parte de nosotros o si la desechamos, porque no sé si es verídica, porque es engañosa, porque yo no he vivido esa experiencia y
y por ende no sé si esto va conmigo o no, ¿verdad? Entonces es importante conocernos y aprender acerca de nosotros mismos constantemente, porque vamos cambiando constantemente, entonces tenemos que ir aprendiendo, conocernos, porque a veces hay personas externas, personas cercanas que nos conocen más que nosotros mismos y nosotros debemos aprender a saber sobre nosotros, aprender a convivir con nosotros, y esto nos va a ayudar mucho con el tema principal de lo que es el exceso de información, porque este exceso de información también puede llegar a afectar nuestra identidad. ¿Sí? Cada día surge información nueva, información engañosa, y aunque sea verídica, si nosotros no tenemos el conocimiento de nosotros mismos, si aún nuestra identidad no está formada, va a ser más fácil que tomemos todo lo que vemos. Todo lo podemos ir tomando, copiando, imitando, compartiendo, pero puede que esto más bien, en lugar de ayudarnos, nos confunda, nos perjudique, ¿verdad? Entonces, como adolescentes es importante que recuerden que siguen aprendiendo, y que no todo lo que ven es cierto. No todo lo que leemos en las redes es verídico, ¿verdad? Entonces, tenemos que mediar la información, no hacerla toda parte de nosotros, no tomar toda la información que llegue, detenernos, observar, analizar, comparar, ¿verdad? Pero es muy importante la parte del análisis. No solo copiar o imitar lo que vemos, sino pensar si estoy de acuerdo, si es algo que a mí me parece hacer, y si es algo que va acorde a mis principios, a mis valores, y si es algo que yo considero que es bueno o es malo. Y esto es bastante importante para que aprendamos a tomar buenas decisiones también y podamos manejarnos en la vida, ¿verdad? También la importancia de buscar a una persona de confianza. Recordemos que es importante buscar a una persona que nos inspire confianza, ya sea uno de nuestros padres, un familiar, un docente, un hermano mayor, una hermana mayor. Pero algo que hay que tener presente es que debe ser alguien que ya haya pasado por la etapa que yo estoy pasando y que tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos abocamos a amigas, amigos que están en la misma situación que nosotros. Difícilmente podrá ayudarnos alguien que no ha vivido ciertas experiencias y que aún está aprendiendo a vivir. Sí, porque no ha pasado por esto. Entonces, debemos tener mucho cuidado, porque tal vez no quiere decir que la persona vaya a tener una mala intención. No, a veces estas personas tienen mala intención, son amigos, son amigas que quieren ayudar, pero no cuentan con el aprendizaje para hacerlo. Entonces, necesitamos de alguien
que ya haya caminado por este camino, que nos pueda indicar, nos pueda ayudar a resolver dudas, a orientarnos, ¿verdad? Para poder manejar estas situaciones. Y ojo, tampoco se trata de abocarse a cualquier persona. Debemos tomarnos el tiempo, deben tomarse el tiempo de pensar si realmente conocen a la persona y no solamente dejarse llevar por una corazonada. Sí, porque eso es algo también que a veces nos dejamos llevar por un impulso, nosotros le decimos corazonada, ¿verdad? De que esa persona nos va a ayudar, pero no. Hay cosas que también necesitan un tiempo para poder evaluar la situación y poder ver si realmente yo puedo contar con esa persona. Por eso debe ser una persona cercana, ¿verdad? Porque sí, muchas veces necesitamos de alguien más, alguien que nos ayude, pero no puede ser cualquier persona, ¿verdad? Porque si no, en lugar de apoyarnos, tal vez nos puede perjudicar, ¿verdad? Entonces, esto es importante para que también, si tienen alguna duda acerca de alguna información que vieron, puedan preguntar a algún docente, a alguna persona que ustedes consideran que va a poder ayudarles y decirles o investigar con ustedes si esa información es verídica o no es verídica, ¿verdad? O que pueda orientarles a analizar mejor esa información y no que solamente la vean y ustedes traten de adaptarse a esa información en lugar de adaptar esa información a ustedes, ¿verdad? Y así puedan ustedes moderar y manejar toda esa información que día a día les llega, ¿verdad? Eso es importante, que mantengan o que vayan construyendo su identidad en base a un buen autoconcepto, a una buena autoestima también, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que puedan utilizar, pensar sobre la información que se ha brindado el día de hoy, ¿verdad? Que puedan reflexionar un poco acerca de este tema que es muy importante, sobre todo en la etapa en la que ustedes están. Me despido por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día. Adiós.